Radio Exitosa. Empezamos el programa La Voz de los Pueblos. Hoy con un invitado muy interesante de escuchar. Nos acompaña aquí en la cabina, en los estudios, el general Wilson Barrantes Mendoza, analista político, consultor en temas de seguridad y defensa nacional, oyente de Radio Exitosa. Siempre que se toca algún tema de interés nacional, de alcance nacional, el general Barrantes siempre llama, ¿no? Wilson Barrantes siempre se comunica con Exitosa para dar su opinión. Él se encuentra ya aquí con nosotros en la cabina. Con él vamos a conversar de todos los hechos que están ocurriendo con nuestra política. Coyuntura nacional. Le damos la bienvenida a nuestro invitado. ¿Cómo está, general? Muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos, buenos días, y por tu intermedio a toda la radioaudiencia de Radio Exitosa y a los que nos ven por internet también. Y acá gustoso de compartir la mesa contigo y además solucionar o absolver algunas inquietudes que queden que tengan los oyentes. De los oyentes y también de las que en este momento podamos intercambiar. Así es, general, muchas gracias por atendernos a esta hora, ¿no? Por el gesto de venir. No todos vienen, invitamos siempre a mucha gente y no dicen muy tarde, a esa hora estoy durmiendo, mucho frío, es peligroso, dicen algunos, No. Usted, sin embargo, está presto. No, el peligro es permanente y sobre todo en esta época hay obviamente que tener ciertos recaudos en el tema de la seguridad, pero como comprenderán, nosotros estamos preparados para de alguna manera darnos nuestra propia seguridad y lo hacemos de la mejor manera, seguro que sí. Así que yo les recomiendo que no nos intenten asaltar porque puede ser peligroso. Puede ser peligroso, efectivamente, pueden salir perdiendo. Bien. General, diversos temas están preocupando a la población en los últimos tiempos, Desde la seguridad, ¿no? La inseguridad en realidad y la corrupción. Es decir, el problema de nuestro país es bastante profundo, es estructural, ¿no? Y es muy probable que la inseguridad, la corrupción sean más bien el síntoma de un problema mayor, del desprestigio de nuestra política, de la crisis del sistema educativo en general, de la falta de valores de la sociedad, problemas mayores, estructurales. Sin embargo, vamos a empezar hablando de algo que ayer conversábamos aquí en el programa, la inseguridad. La inseguridad hay que abordarla con seriedad, con profundidad, porque es un tema que afecta a todos. Nadie está seguro. Ayer hemos conversado por más de 2 horas sobre este tema, la inseguridad. Y usted es una autoridad en este campo. Usted conoce lo que hay que hacer para mejorar la seguridad, ¿no? ¿Qué le parece a usted el trabajo que viene haciendo hasta ahora el gobierno en materia de seguridad? Claro, empiezo manifestándole, como bien usted lo ha hecho, el problema de la seguridad y el problema de la inseguridad ciudadana en este caso es un problema estructural. O sea, y todo deviene pues porque realmente como Estado a parecer y por los efectos y los resultados que tenemos, no estamos correctamente adecuados. Yo lo escucho a usted cuando hable programas de emprendedores o de empresas, y cuando una empresa no funciona, inmediatamente hay que saber porque o tiene un mal gerente o porque tiene, digamos, su estrategia es pésima. Porque tiene su estrategia pésima. Pésima, exactamente. Entonces aquí la forma como administramos la empresa es negativa. La empresa Estado peruano está siendo mal administrada porque obviamente el sistema unitario y centralista que tenemos de administrarnos da leyes genéricas para un país tan pluricultural, multilingüe, multiétnico y pero tan diverso. Entonces, frente a esa diversidad necesitamos nosotros hacer frente a un problema con especificidades propias de cada, vamos a decir, núcleo cultural. Entonces, cuando nosotros vemos que, por ejemplo, el tema de inseguridad ciudadana aquí en Lima es un tema distinto al tema de inseguridad ciudadana en la región norte o como el tema de inseguridad ciudadana en el BRAE, porque las modalidades, o sea, los efectos, los síntomas son distintos por las modalidades de la corrupción que existe en cada uno de los cada realidad tiene su particularidad, y requiere una acción concreta. Una acción concreta. Lo que sí, encima de todo eso tiene que haber una sola cuestión que es indesligable, que es la autoridad y el liderazgo. Autoridad y liderazgo son fundamentales para todo el país. Hablando de autoridad y liderazgo, el liderazgo del ministro Urresti, cuestionado por algunos, aplaudido por otros. Para usted, ¿qué opinión le merece? Mire, el liderazgo es indudable que lo está haciendo bien, está poniéndose al frente de la institución, y eso es positivo. No podemos cuestionar que el liderazgo sea malo. Lo que sí, por eso hemos dicho autoridad y liderazgo, pero debajo de eso tiene que haber políticas adecuadas en el nivel ministerial y estrategias adecuadas en el nivel, o sea, en el nivel de las direcciones que tienen a su cargo este tema. Entonces, por lo tanto, en el papel que le corresponde, ahí
es liderazgo, simplemente eso, y por supuesto la supervisión, el control son tareas que es inherentes, pero eso no va a solucionar el problema de la investigación criminal, el problema de la inteligencia, que es fundamental en estas tareas. La labor de inteligencia antiguamente se decía que tenía un porcentaje menor. Hoy en día, particularmente, si no hay inteligencia, no hay ningún resultado positivo. Ayer estuvimos aquí en la cabina, conversábamos con dos expertos en seguridad, de APROSEC. Conversábamos con el criminólogo Gustavo Dávila. Y él decía algo que muchos apoyaron y otros sencillamente no compartieron. Él comentaba lo siguiente, él decía que el ministro Resti estaba usurpando funciones de la policía. Por ejemplo, que se pone la casaca de la policía, el gorro de la policía, que eso no le corresponde, que muestra, ¿no?, los logros de la policía como propios, como suyos. ¿Cree usted que le quita el ministro protagonismo a la institución policial? Yo creo que no. Lo que sí es cierto, que más bien yo veo al director de la policía, lo veo como una figura decorativa, porque él no se le está viendo operar a él y a su institución. Por ejemplo, si él fuera, o en este caso, si yo fuera el director de la policía, sigo desarrollando mis actividades, independientemente que el ministro me llame. El ministro lo puede llamar. Usted que ha pertenecido a esta institución, hace poco... No, yo no he pertenecido a la policía. A la policía, a la Fuerza Armada. A la Fuerza Armada, correcto. Claro. A ver, pero que conoce y quizá con su criterio puede darnos una apreciación más exacta. El ministro Resti dice que cuando él va, él se hace presente, ¿no?, cada vez que la policía tiene importantes anuncios, porque si él no va, la prensa no va. El director de la policía se siente disminuido, no tiene, digamos, el protagonismo porque la prensa no le da los espacios. Bueno, yo creo que ya el ministro hizo lo suficiente como para que la prensa se acostumbre, si el término corresponde, se acostumbre a ver resultados. Entonces, si vamos a decir, ya hizo esto el ministro, bueno, ahora que lo haga la propia policía, que siga ya la traza dejada por el ministro y la policía continúa haciendo su tema. Y seguramente que la policía va a ver, porque imagínese usted, si la policía anuncia, mañana capturo 3.000 kilos de droga, ¿no va a ir la prensa? Va a ir, aunque el ministro no vaya, porque lo que importa son los hechos. La presencia es significativa en la medida que a veces determinada autoridad es mediática, sabe manejarse de una u otra manera, pero lo importante para el periodista y para los medios de comunicación es la acción la que se va a verificar. En este caso es... como el trabajo, los resultados. Los resultados. No va a ir a verle la cara a Urresti, a Jara o a Humala, va a verle la cara sencillamente al resultado que se está poniendo a la vista de los ciudadanos, ¿no? Ese es el papel. Bien, esto es Radio Exitosa, la voz de los pueblos, 00:16. Recuerde, usted puede participar, puede llamarnos, puede comentar, unirse a nuestra conversación, marcando nuestras líneas telefónicas, nuestros números 251-9422 y 467-4499. Nuestros teléfonos están a su disposición para que usted participe. Tenemos llamadas, vamos a recibir una primera participación. General, le invito a ponerse, por favor, los auriculares para escuchar a los oyentes. Adelante. Buenos días. Y estoy llamando desde la ciudad de Huacho y estoy escuchando lo que dice el general, que está acompañándolo a usted, señor periodista. Escuchando esto me cabe sorpresa que un candidato a la región por el Partido de la Familia, imagínese que ha visitado Chile y se ha traído como invitado al general en retiro, al señor González Teodoro, aquella persona que trabajó con Arista, el que era pues el traidor de la patria, quien hablaba todo lo que era del Perú. Entonces, este candidato a la región se trae a este general en retiro para que dé su cátedra sobre seguridad ciudadana. Si aquí en el Perú hay gente capacitada, gente que puede dar las cátedras, cómo tratar de resolver este problema de seguridad ciudadana, ¿cómo es posible que este señor traiga a un general que ha sido retirado y ni siquiera con méritos? Si no lo han sacado, porque ha cometido errores en su institución. ¿Cómo se llama el candidato, retirado, señora? ¿El candidato cómo se llama? Nelson Chuy Mejía. Nelson Chuy Mejía, del Partido de la Familia. Y que su primer consejero es el señor Mufarech.
Mufarech, ok. Bien, ¿el que fue congresista o presidente de la región de Lima? Fue presidente, fue primer presidente de la región de Lima, provincia. Se discutieron tanto con el señor Nelson Chu, los dos se cuestionaron, hoy están unidos. Muy amable, señora, muchas gracias. Gracias por su participación. General, ¿tiene un comentario al respecto? Bueno, definitivamente en mi condición de soldado proveniente de la carrera de las armas, jamás llamaría a un chileno pues acá al país para que venga a dar algún mensaje. Y por sobradas razones, ¿ah? Primero, porque la particularidad del delito, como hemos empezado, es regional, local. ¿Qué puede decirle un ciudadano chileno en materia de seguridad ciudadana, de inseguridad ciudadana a los ciudadanos de Huaral, por favor, de Lima provincia? No puede decirle nada porque la problemática, por ejemplo, de la provincia de Huaura es distinta a la provincia de Cañete, totalmente distinta a la provincia de Yauyos, Cacatambo, Ollón. Ahora que menciona, general, el tema de Chile, esta marcha que convocaron a propósito del triángulo terrestre, sí. Lo que dice el tratado es claro. El triángulo es nuestro, es peruano. Sí. Chile interpreta otra cosa y dice un momentito es nuestro. Claro, lo interpretas por una sencilla razón, porque los traidores diplomáticos que hemos tenido en este caso, y menciono nombres dispuestos a cualquier querella si es que alguien desea hablarla. Javier Pérez de Cuellar emitió cartas reversales el año 1968 y 1969. ¿Está diciendo que Javier Pérez de Cuellar es traidor? Pero por supuesto, ¿cómo va a ser carta reversable que dice que el punto del hito número 1 es el punto de la frontera terrestre? Por favor, eso tenemos que nosotros, los ciudadanos del Perú, comenzar a leer esa parte y que se haga público. Lea, ¿En qué año? En 1968 y 1969, cuando él se desempeñaba en la parte que no era una autoridad todavía, era secretario técnico, algo así, y comenzó a remitir las cartas reversales en las cuales asumía que el punto de inicio de la frontera terrestre es el hito número 1, contraviniendo lo que el año 1928 el tratado suscrito entre Perú y Chile y refrendado por los propios países garantes hablaba de que era el punto Concordia. Ok, usted ha hablado en plural, ha dicho traidores. Javier Pérez de Cuellar, uno de ellos. Bueno, por supuesto, después han habido más traidores, porque, por ejemplo, para mí es un acto que puede estar lindando con la traición, el hecho de que en la memoria que hemos presentado al Haya no hemos tocado nada de la historia. Y eso es lo que llama la atención. Nosotros jamás hemos tenido frontera con Chile. Nosotros hemos sido un país conquistado y de acuerdo a la resolución 1514 de Naciones Unidas nos asiste el derecho en su considerando sexto de reclamar ese territorio a la Comisión de Descolonización de Naciones Unidas. ¿Por qué no se hizo? Me llama la atención. Entonces para nosotros, los que somos patriotas y conocemos la historia, nos llama la atención y lo decimos. Y eso... que linda con la traición, dice usted. Pero por supuesto, si alguien que no reclama lo que es peruano, ¿qué cosa podemos decir? ¿Es patriota? Bueno, no es patriota. Si alguien no reclama lo que es de la casa, no es de la patriota, casa. Pues entonces ahora, aquí tenemos que empezar a decir. Pero la marcha que convocó don Ciro Silva. Mire, todos los actos que el hombre hace en la vida son políticos. Entonces eso no lo podemos, ese es indesligable del ser humano. Filosófico, el hombre es un animal político. Correcto. Entonces, este grupo, vamos a hablar de las organizaciones. La Asociación por la Recuperación de Arica y Tarapacá, ASPRATA, es una organización que está reconocida patriótica, cuya sede está en la Plaza Bolognesi, a la espalda. Y la otra asociación por la provincial de Tarata es una asociación reconocida en el departamento, en la región Tacna. Entonces, por lo tanto, si ellos han coordinado con la premura del tiempo y les han dado la autorización para que hagan, entonces el tema se politiza. ¿Saben por qué? Porque realmente hay problemas en la indefinición que ha generado tanto las cartas reversales por un lado, como el hecho de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya haya emitido su resolución. La parte resolutiva habla de que la frontera marítima empieza en el hito 1. Lamentablemente, no es ligero, digamos, convocar a la gente y decir, bueno, vamos a marchar porque tenemos el derecho a caminar por territorio patrio. La Constitución lo dice y vamos a marchar. Claro. En un momento, no es para usted ligero. No, para mí no, porque uno en su casa puede abrir la ventana a la hora que le da la gana y caminar a la hora que le da la gana. Además, ¿no es una provocación? No, pero ¿provocación a quién? ¿Voy a provocar al presidente del gobierno regional de Tacna? Porque a mí qué me importa que lo que piensen los chilenos es lo que yo haga dentro de mi casa.
El tema es ese, que andamos con el temor de que hay provocación. ¿Qué provocación? Yo digo, ¿a quién estamos provocando? A nadie. El asunto es clarísimo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es un poquito leer la historia y ponerse machos. Ahora, general, para que usted ilustre un poco a los oyentes antes de recibir esta llamada, a ver, el denominado triángulo, ¿es un campo minado? ¿Hay minas como han señalado? No, de ninguna manera. ¿Es peligroso entrar? ¿Usted si camina ahí corre el riesgo de volar? No. Hace 20 días atrás han entrado... Los patriotas peruanos han entrado y han caminado por el triángulo terrestre. Tengo la información de los propios organizadores que han ido, han caminado, se han desplazado a pie y han regresado. ¿Ya? Y no hay una sola mina. ¿Y por qué no hay? Porque no está resguardado, no es que usted no puede entrar, ¿no? No, el triángulo está libre. El asunto es que los otros, al otro lado, andan hablando que es suyo, pero para nosotros, los peruanos, es nuestro. Vamos a escuchar a los oyentes, recibimos esta llamada, Radio Exitosa, adelante. Aló, buenos días. Señor, buenos días, lo escuchamos. Bueno, hablo con don Rubén Sánchez. No, Juan Carlos. Más tarde viene don Rubén. Señor Juan Carlos, la verdad que ya semi dormido, pero qué gusto escuchar el programa de Radio Exitosa y sobre todo escuchar un programa ilustrativo. A usted, escucharlo a usted y escuchar al general Barrantes. La verdad me he despertado porque hay periodistas que nos quieren cambiar la historia. Yo soy un seguidor del general Barrantes y de don Rubén Sánchez también, discúlpeme que siempre lo escucho. Claro, no, es una institución, pero don Rubén. Vemos cómo hoy en día políticos y ministros tratan de cambiarnos la historia. Es algo muy cierto. Yo dudaba primero cuando el general Barrantes hace unos días decía que no había minas, que esos campos, la frontera no estaba minada. Después salió a avalarlo el almirante... no recuerdo un almirante que era presidente del Comando Conjunto, Montoya. Y la verdad me quedé sorprendido, y nosotros los peruanos somos unos tontos, disculpando la palabra, porque nos dejamos llevar por el tema mediático. El ministro Urresti salió a decir a estos señores que eran unos sinvergüenzas, o sea, nosotros a los peruanos, a salir a engañarnos, a decirnos que prácticamente toda esa frontera estaba minada. Hace unos días hemos escuchado al ministro Rospigliosi, cómo salió el ministro Figuretti a decir que era droga, era coca, cuando era yeso. Yo he sido del ejército, amigo Juan Carlos, y mi general, buenos días, los saluda. Buenos días. Un militar reservista del ejército. Y yo he trabajado en el tiempo con el general Urresti. Él era director de la telemática. Y la verdad, como director de la telemática, tenía el centro de información y el centro de comunicaciones. Y lo único que hacía este señor era chuponear con equipos y darle toda la información al entonces comandante general Donaire. Y la verdad que hoy en día me sorprende verlo de ministro y sobre todo a salir con estas fanfarroneadas, con estos temas que la verdad que es pura película, no más porque la verdad me siento indignado a veces. Correcto. Me siento indignado. Okay. En cosas los hemos apoyado a este general, pero la verdad que hoy día me siento indignado. Yo lo felicito, don Juan Carlos. Muy amable, amigo. Muchas gracias por usted. Que traten estos temas que son saludables para el Perú, sobre todo nuestro patriotismo. Vamos a seguir conversando con el general Barrantes. Wilson Barrantes Mendoza nos acompaña aquí, está en los estudios de Radio Exitosa. Vamos a escuchar otra participación. Esto es Radio Exitosa, la voz de los pueblos. General, lo que nos decía usted es que este triángulo no está minado, es puro minado. Cuento esto de que definitivamente que es peligroso entrar. Como le digo, los organizadores se han comunicado conmigo. Y anteriormente, días antes, habían ido una delegación de jóvenes reservistas y habían caminado hasta la Costa Seca. Toda la Costa Seca de los 280 metros, que es la prolongación del paralelo del Hito 1 a la línea Concordia, y habían caminado hasta ahí. Y dice que no han encontrado una sola mina, ¿no? Bueno, pero yo también quiero hacer una precisión. Fíjese, el canciller inicialmente, el canciller chileno, había dicho que si ingresaban, iban a mandar a la policía a detener a los peruanos que ingresaban al Triángulo Terrestre. Claro. Pero me gustó, y lo digo así, me gustó la respuesta que dio el canciller, un poquito tardía, pero la dio el canciller peruano, y que dijo que si eso ocurría, iban a detener a los que entraban. No sé, puso el paralelo porque el triángulo es peruano. Ahora, pero ¿qué hacemos entonces? ¿Qué propone usted? ¿Qué es lo que usted nos puede decir? Tenemos que emprender como salida. A ver, si Chile dice el triángulo es nuestro, nosotros decimos el triángulo es nuestro. Entonces,
alguien acá miente, alguien acá no está interpretando esto correctamente. No, mira, lo que pasa que Chile nos está llevando a un rincón para que nosotros hagamos un escrito, un acta y digamos, ya está bien, señor Chile, ya no, hasta aquí es lo último que hay y yo me quedo con el triángulo terrestre. ¿Por qué? Porque ellos temen, como bien lo dice su prensa interna en su país, que nosotros vamos a reclamar Arica y Tarapacá. Ya lo están diciendo, ¿eh? O sea, esto no es una novedad, ya lo están reconociendo como problema, cosa que antes eso no ocurría. Y eso nos satisface, ¿por qué? Porque ahora, ¿a qué nos quieren llevar? Que se siente el presidente para que firme un acuerdo con su canciller en que diga, ya, Chile le va a decir, el triángulo chileno el triángulo terrestre es peruano y hasta aquí es lo único que me debes. Y fírmame. Eso es lo que quieren. Por eso que todos estos acontecimientos que vienen dando nos están empujando para que el gobierno a presionarnos a emitir al final un acta en el que digamos ya no me debes nada. Pero falso. Vuelvo a reiterar. Nosotros tenemos expedita toda la libertad para reclamar Arica y Tarapacá. Fíjese, hay una norma en el derecho internacional que dice pacta sunt servanda, los tratados se cumplen. En este caso, un tratado impuesto por las armas, impuesto con la ocupación chilena acá, con todo lo que se tiene de un gobierno usurpador como fue el de Iglesias, ¿no? Frente a un gobierno que ya existía, que era el de Piérola, y hace el acta del Tratado de Ancón, ese no vale. En ninguna circunstancia, perdón, el año 1983. Correcto. No vale eso. Entonces, general, de ahí viene todo. General, para que usted, como un egresado, ¿no?, de la institución militar, nos aclare, existe en nuestro país, existen muchísimas personas que constantemente están aludiendo a Chile, ¿no? Chile tiene una vocación expansionista. Chile se está armando y se viene armando desde hace tiempo. ¿Eso es parte de un mero mito o hay razones fundadas para creer que Chile es un país ante el que siempre tenemos que estar en alerta? Mire, hasta el año 2008 más o menos había hecho una inversión de 17 mil millones de dólares, Chile, en armas, ¿ya? Y nosotros no habíamos comprado ni una aguja en armas. Habíamos hecho algunas cosas, algunos arreglos que no llegaban ni a 200, 300 millones de dólares, o sea, cosas pequeñas. ¿Eso qué nos revela? La necesidad que tiene Chile de enfrentar tres problemas que tiene. Tiene el problema con Argentina, tiene el problema con Bolivia y tiene el problema con nosotros. Por determinadas razones que nos cansaríamos de sobrar las necesidades, es un país que no tiene recursos. Su subsistencia se basa en desarrollar 2 o 3 commodities o cobre y punto. No, pues es un país que no... Un país pequeño, es una franja pobre en relación a nosotros. Pobre, alargado. Es un país prácticamente que tiene la peor configuración para poder desarrollarse. O sea, su nicho de desarrollo ya llegó. Y ellos han sido engañados toda su vida porque le han dicho que es un país que se podría hacer el Israel de la América y cosas por el estilo. Oye, vamos a general, yo le voy a pedir que luego de esta pausa nos siga comentando su punto de vista sobre este tema, ¿no? Hay muchísimo que hablar sobre esto, por supuesto, pero la hora nos está ganando, tenemos que irnos a la pausa. Muchas gracias por la información. Continuamos nosotros aquí en cabina, en los estudios de Exitosa, hablando sobre este tema muy interesante, apasionante, un tema que le interesa a la gente. Vamos a recibir llamadas, general, por favor, póngase los auriculares, vamos a escuchar a los oyentes. Sí, adelante, buenos días. Buenos días, señor periodista. ¿Qué tal, señor? Al general Barrantes, que es preocupado y conoce de cerca, creo, el problema entre el límite Perú con Chile. Mire usted, los chilenos tienen pues una ambición de expansionista, y es más, con la resolución de la Haya del punto 1 ya pues está esclarecido, mire usted, y además estos terrenos, Tarapacá como Arica, han sido territorio peruano, mire usted, eso es ya de nosotros, ¿no? Pero sin embargo, los chilenos por la ambición que tienen, bueno, siguen ocupando aún, ahora por 3 kilómetros más quieren. No puede ser, entonces no, por nosotros no podemos ya soportar estos casos, y esto debe tomar, digamos, en cuenta el Ministerio de Defensa. Para estar en nuestro ejército, ¿no? Para hacer respetar los derechos fundamentales, los marinos también. Y es más, señor periodista, quisiera también tal vez dar un recado al general Barrantes, que en el ejército peruano hay un soldado, mire usted, reenganchado aquí, ahora ya tiene un grado de oficial desde el año 2008 y tiene certificados falsos, está denunciado y prácticamente hay pruebas plenas que el señor había presentado certificados falsos, él únicamente tiene primaria nada más,
pero con quinto año de secundaria, certificado falso que obra. Ajá. Pues, A ver, ¿cómo se llama esto? Esta persona, el general está escuchando, está tomando nota. A ver, su nombre, por favor. Ojalá. Se llama René Cotrado y la quita y trabaja ahora en el colegio militar. Y hasta la fecha pues no arregla en la inspectoría general. Ya está 1 año, 6 meses, mire usted. Okay. Y teniendo las pruebas plenas, documentos que del colegio han mandado, que no ha estudiado nunca en el colegio Mañazo, tampoco acá obra en el ministerio. El teléfono de usted, amigo, su nombre, el nombre suyo y su teléfono para que las pruebas cuando estos se requieran, en todo caso, lo contacten. A ver, ¿su nombre cuál es? Mire usted, este es Juan Luisa Vélez, es el que ha puesto la denuncia correspondiente. Y entonces, mire usted, en este caso, 1 año, 6 meses en el ejército, un individuo que no tiene, pues, se ha sorprendido con certificados falsos, mire usted. Y eso tiene conocimiento en la IG, también en la Inspectoría General, mire usted. Correcto. Ok, amigo, muy amable, gracias por su llamada. Vamos a recibir otra comunicación, Radio Exitosa, 00:40, 251-9422, 467-4499. Bien, general, cuando hablamos de estar alerta, ¿no? Que Chile tiene este afán expansionista, que Chile se arma, que Chile se prepara. Muchas personas dicen, bueno, sí, pues hay que estar atentos con Chile, ¿no? Inmediatamente salen algunos y dicen, no, ¿cómo podemos pensar de esa manera en pleno siglo XXI? En estas épocas ya la guerra es inconcebible, el diálogo es la única vía. ¿Es posible, es viable, es lógico pensar en una guerra a estas alturas? Mire, hay mecanismos de solución pacífica de las controversias, ¿no es cierto? Todos los estados recurren inicialmente a ese tipo de mecanismos. Y por ejemplo, en este caso, los mecanismos de solución pacífica de las controversias nos dicen a nosotros en el derecho internacional que debemos recurrir a las instancias. ¿Y quiénes son las instancias? El Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, en donde llevamos todas las pruebas y con ese mismo argumento están territorios como las Malvinas. Usted ha visto que la propia Naciones Unidas ha deshecho el referéndum amañado, tramposo que había hecho Inglaterra. Lo ha deshecho. ¿Por qué? Porque es un territorio argentino. Entonces, ¿que va a demorar? Va a demorar, pero lo va a hacer en el tiempo, va a tener que recuperarlo Argentina. Y eso también ha pasado con territorios que han estado en China. Gibraltar, el Peñón de Gibraltar, hasta ahora sigue reclamando España y lo va a tener en su propiedad, porque fue una venta amañada. Entonces, todo este tipo de cosas, la tendencia es a tratar de solucionar los problemas que se pueden solucionar de esa manera. Otro sí, puedo agregarle aquí, que lo que el general Barrantes y el grupo de patriotas que hablamos de esto, estamos pensando que la guerra es la última instancia. Lo que sí debemos estar preparados es un país como el nuestro. Y si queremos hacer comparaciones, la deuda externa de Chile está sobre los sobre los 90 y tantos mil millones de dólares. La deuda externa peruana está en 1/3. Las reservas internacionales peruanas están en el orden de los 70 mil millones de dólares. Las chilenas están sobre el orden de los 28 a 30 mil millones de dólares. Estoy hablando en términos gruesos. Eso hasta ahí nos está revelando que nuestra capacidad como país es mucho más fuerte que la de Chile. O sea, es un mito, es mentira un mito, esto de que Chile supuesto, nos lleva ventaja, están más armados. Le estoy diciendo, y más, fíjese, el Producto Bruto Interno del Perú y Chile el Perú le está superando con una pequeña cantidad de dinero. Y si yo quisiera todavía agregarle que nuestro Producto Bruto Interno maneja, según algunos expertos y analistas que dicen que si la droga la vendemos a 30 mil millones de dólares como la han estado vendiendo y la policía la valora, la policía antidroga la valora a ese precio en Estados Unidos, nosotros tendríamos un promedio de 90 mil millones de dólares por año de venta. Que nos quede el 10%, estamos hablando entonces que nuestro Producto Bruto Interno subiría en 10 mil millones de dólares más. General. Entonces estamos hablando de que económicamente son un país con mayor atractividad. Estamos en ventaja en relación a Chile. Por supuesto, mire, más aún, en la Academia Nacional de Estrategia de Chile ven este tema con preocupación. Porque la chatarra tecnológica que hoy día tiene Chile, en realidad, de aquí a 4 o 5 años... Vamos a hablar de esto, general, luego de escuchar. Yo le invito, por favor, a escuchar lo que dijo hace pocos días, ¿no? A propósito de esta marcha que convocaron algunos compatriotas hacia el Triángulo Terrestre ahí en Tacna, el señor Montoya, Jorge Montoya, el general Jorge Montoya, él sostiene que si el gobierno de Chile persiste con su afán expansionista respecto al Triángulo Terrestre, se tendrá que definir ya no con la razón, sino con las armas, ¿eh? Así lo dijo textualmente, vamos a escucharlo.
usan las palabras de manera tendenciosas. Los hechos los manejan a su voluntad para favorecerse ellos. Eso no entendemos nosotros hasta ahora. Esa es una política constante que tienen ellos en su comunicación hacia el exterior cuando se tratan de temas de esta naturaleza. Entonces tenemos que ser cuidadosos. La Cancillería está haciendo un trabajo adecuado en este caso y ahí debe quedar. Si es que esto se lleva a otra situación, ya entraremos en otra situación bélica, ¿no? Porque ya no hay otra solución. Acá no hay que vamos a buscar un árbitro que nos diga cómo se deben leer las cosas. Acá las cosas están claramente escritas en el tratado y deben entenderse de esa manera. Si hay voluntad expansionista, entonces eso se tendrá que definir con las armas, ya no con la razón. Con las armas, ¿eh? Cuando hablamos de armas, general, la mayoría de peruanos, la mayoría de ciudadanos dicen, bueno, el ejército chileno en relación al ejército peruano está en absoluta ventaja. Usted nos acaba de decir que eso es parte de un mito. Claro. El otro mito que existe, o no sé si es mito, usted lo debe aclarar, es que la gente piensa que el hecho de comprar armas, de equiparse, ¿no?, de comprar aviones, en fin, todo lo que sea el material bélico es efectivamente una ventaja. Usted dice que no. No necesariamente. Y le digo por qué. Porque estamos hoy día en un mundo en donde la globalización económica también se ha globalizado el negocio de las armas. Y yo le digo, en este momento, por ejemplo, yo que deseo comprar un cohete de 3.000 kilómetros de alcance, en donde puedo destruir todo lo que tiene Chile, lo puedo hacer. Por supuesto que puedo pagar mi costo, me van a bloquear, pero yo me defiendo. O sea, eso no es así. O sea, no es que tenemos que tener nuestros ejércitos llenos de armas, fusiles, de tanques, helicópteros, no, tenemos que tener obviamente una fuerza acorde con lo que somos. Es como, por ejemplo, para una analogía más simple, si yo vivo en Tacalá, aquí en Chorrillos, y yo tengo la fortuna de que he crecido económicamente y me compro, por ejemplo, un televisor de 42 pulgadas y lleno mi casa de equipos, no voy a dejar pues con una puerta de AAA. Tengo que ponerle mayor seguridad. Eso igual. Nosotros estamos en esa misma analogía. Hemos crecido, somos más, entonces tenemos que tener dignidad, porque pareciera que algunos historiadores, que reconozco que algunos sí la tienen, algunos historiadores, y algunos líderes de opinión no tienen dignidad, porque nos vienen a contar, no... O no conocen la historia. No, yo creo que es chauvinismo. Nos acusan de chauvinistas y nos acusan de querer hacer tambores de guerra en la historia. Y no es cierto. Lo que estamos es despertando la conciencia nacional que han... Ahora, pero ¿sí es consciente usted que la guerra es la última instancia? No, por supuesto, pero la guerra es la continuación de la política, no es la última instancia. Es la continuación de la política por otros medios. Este señor está haciendo política para su público interno, yo hago política para mi público interno. No quiere solucionar, pues entonces ahora sí nos podemos medir. Bien, esto es La Voz de los Pueblos, esto es Radio Exitosa, estamos conversando con el general Wilson Barrantes. Lo dice claro el general Barrantes, es un mito esto de que Chile nos lleva ventaja, de que el ejército chileno es superior al peruano. No, el Perú está en ventaja, dice el general Barrantes. Vamos a escuchar a los oyentes. Adelante. Buenos días, señor. ¿Qué tal? Buenos días. Mire, señor, sabe que yo visité el Morro de Arica unos años atrás, y en el Morro de Arica arriba existe un museo de guerra de los chilenos, donde hay un cartel grandazo donde dice: acá yacen los héroes chilenos que murieron tras expulsar al invasor peruano, lo cual es incorrecto, señor, y lo cual a la niñez chilena y a los jóvenes chilenos le da una imagen falsa de quiénes somos los invasores peruanos, señor. Eso no ha sucedido nunca. Entonces eso debe cambiarse, señor. Eso está en el Museo de Guerra de los chilenos en el Morro de Arica. Encima, yo visité por viaje de negocios de Arica y subí a conocer esa cosa y me encuentro con esa cuestión. Ya se lo dije a un senador un congresista de la República, pero no pasa nada. Ahora se lo digo públicamente, que así dice: acá yacen los héroes chilenos que murieron tras expulsar al invasor peruano. Así dice. Ajá, ok. Y eso es incorrecto, señor, y eso debe cambiarse para que los y tenemos que conocerlo también, ¿no? De saber. Muchas gracias, amigo, por su testimonio. Le damos pase a otra llamada. Esto es La Voz de los Pueblos, esto es Radio Exitosa. Buenos días, adelante. Buenos días, señor periodista. Buenos días, general Barrantes. Buenos días. Quería una consulta de un patriota a otro patriota. Yo he sido guardia civil y he considerado que la pacificación le fue lo primero, y sobre todo defender nuestra dignidad nacional. Cuando se presentó la demanda por el triángulo marino del límite con Chile, ¿se presentó en su totalidad de kilómetros o se cercenó a la hora de presentar la demanda? Okay. Eso me interesaría, si es de acuerdo
a los kilómetros que se consideraban en el Tratado del 29, o simplemente se les regaló presentando la demanda cercenando el triángulo? No, mire, ya, muy bien, gracias por la pregunta. Fíjese usted, nosotros cuando presentamos la demanda solamente hemos iniciado haciendo mención del año 1928, 29 hacia adelante, 29 y 30 hacia adelante. Y cuando lo hemos formulado, para resumirlo en simple, del punto Concordia ponían la bisectriz. Como este territorio es un territorio irregular, entonces se armaba una bisectriz y al centro era el límite que dividía las aguas tanto peruanas como chilenas, pero a partir del punto Concordia. Eso fue presentado de esa manera. Pero yo quiero, aparte de la aclaración que le estoy mencionando, quiero agregarle que el almirante Montoya ha sido muy generoso, porque dice que hay que irnos a la guerra en el supuesto de que no nos quieren hacer caso. Con la razón. Con la razón. Se agota la razón, las armas. No, digo generoso porque nosotros no menciona la resolución 1514. Yo estoy diciendo que como soldado de la patria debemos hacer de esto una causa nacional para que todos los ciudadanos del Perú conozcan que es posible recuperar Arica y Tarapacá por la vía diplomática y del derecho y la razón, entre comillas, como se quiera llamar, o por la vía de las armas, pero debe estar presente en cada corazón de cada ciudadano del Perú que Arica y Tarapacá es peruano, y estudiemos la historia como corresponde, y para tener lo que ya tenemos hoy en día, capacidad y preparación. Y yo le voy a decir un detalle más, que también lo saben los que han sido licenciados. El ejército que ha tenido la mejor preparación del mundo, y lo ha demostrado lamentablemente lo ha demostrado en la guerra interna, es el ejército del Perú, y lo ha demostrado en la pequeña escaramuza que tuvimos en el norte. Que tiene que haber, repito, la mejor preparación. El hombre en el mundo, en Latinoamérica. En el mundo es la mejor arma, reconocido internacionalmente la preparación. El peruano. Del soldado peruano, por supuesto. Tanto así. O sea, estamos mejor preparados que los estadounidenses, que los israelíes, que el ejército. Pero por supuesto, y le voy a contar algo más, fíjese. Los norteamericanos que desearon llevar en Afganistán, proteger sus instalaciones, lo protegieron con soldados peruanos. Ellos habían llevado venezolanos, colombianos, chilenos, y a todos los votaron y los reemplazaron peruanos. Y peruanos que habían sido miembros del ejército de Perú y han combatido. Y fueron exitosos y no se han quejado, al contrario. Les han permitido hacer más. Pero no es la preparación peruana, entonces no. es el peruano, no, es decir, el componente de la... Por eso le digo, pero el componente del peruano, más el entrenamiento que se le dio y la preparación... Lo hace distinto. Lo hace distinto, un arma. Y esa General, arma vamos a seguir hablando, vamos a escuchar a los oyentes. Radio Exitosa, la voz de los pueblos, adelante. ¿Aló? Aló, buenos días. Sí, sobre el triángulo. Sí, señora, lo escuchamos, está usted al aire. Adelante. Sí, pero los peruanos no podemos ni defender el Perú políticamente, ¿no? Por ejemplo, hemos permitido que un japonés nos gobierne, ¿no? Y esa constitución todavía siga, ¿no? Ese tratado que hicieron con los chilenos fue para proteger el Océano Pacífico, o sea, las ballenas, los peces, los alimentos, ¿no? Y hasta la constitución de Sánchez Cerro se llegó a ser primera potencia, ¿no? Pero todo lo cambiaron pues para poder estar como súbdito de los imperialistas japoneses, chinos, ¿no? Que se han vendido ahora a los países de Sudamérica, a los gobiernos asiáticos. Gracias. Bien, gracias a usted por su participación aquí en La Voz de los Pueblos. Bien, tenemos más llamadas, tenemos otra participación. Adelante, muy buenos días. Buenos días, señor. Estoy en el aire. Está usted al aire, señor, lo escuchamos. Señor, quisiera preguntarle al general Barrantes, ¿por qué es que los marinos tienen al general Prat como monumento todos los días cuando se levantan los marinos, los saludan y hacen ceremonias en favor del general Prat, general chileno? Y otra pregunta para el general Barrantes. Quisiera saber si usted, general, es el mismo el que sale en el YouTube quemando la bandera chilena, y si lo volvería a hacer el general Barrantes. Ok, bien, dos preguntas bastante directas, general, a ver. Bueno, mire. Empecemos por la primera. Eso equivaldría a decir, pues, que en la escuela militar pongamos a Patricio Lynch, ¿no? El que lideró la invasión chilena a Lima y que violó, quemó, mató. En efecto, es chileno este personaje. Este personaje, el almirante Prat, fue el que fue hundido por Grau
¿no? Y en un acto generoso rescata a los tripulantes de la Covadonga y luego sus restos los repatria a Chile. Ya, y es reconocido como caballero. General, le voy a interrumpir, le pido mil disculpas, tenemos que reportar rápidamente un accidente, un robo, un asalto en la carretera, en un viaje a un bus, ¿no? Hay un oyente en la línea que desde Trujillo, ¿no?, nos informa que un bus de la empresa de transportes Línea que se dirigía de Huaraz a Trujillo fue asaltado hace unos minutos. Estamos en comunicación con Jorge Merino, esposo de una de las afectadas. Está en la línea don Jorge. Aló, don Jorge. Aló, buenos días, amigo de Exitosa. ¿Qué tal, don Jorge? A ver, cuéntenos, ¿qué ha pasado? Sí, mire, para informarles que más o menos aproximadamente a las 11 de la noche, un bus de la empresa de transporte en línea ha sido asaltado aproximadamente 1 hora de haber salido de Huaraz, con destino a Trujillo. Ya, y yo quiero hacer una queja y un llamado a la policía de carreteras que después de haber ocurrido el robo, el desvalijamiento de 2 buses de línea, porque han desvalijado un bus que ha salido, el primer bus que ha salido más o menos 9 de la noche, luego consecutivamente el segundo bus, que es la que viene mi esposa, que ha salido a las 9:30, media hora después, a los 2 buses los han asaltado, señor. Lo raro de esto es que la policía aparece simplemente 2 tripulantes en un patrullero, uno de ellos una dama, como dice mi esposa, me narra ella una dama, mi esposa, y un efectivo. Lo raro de eso acá es que el bus, en vez de, bueno, ya lo asaltaron, los han pasado de un bus a otro, han tenido todo ese tiempo para hacer ese desvalijamiento persona por persona, le han revisado personalmente, persona por persona, para desvalijarle todo lo que tiene. El bus... Sí. O sea, 2 buses son los que han sido asaltados. 2 buses han sido de la misma empresa. Ya, de la misma empresa. Lo que usted denuncia, lo que le parece raro a usted, ¿qué cosa es? Además, obviamente... El patrullero, según mi esposo, lo que dice es que el patrullero que se ha personado, a pocos minutos se ha retirado. Yo desconozco, la verdad, no quiero pensar mal, yo desconozco por qué el patrullero, en vez de dar la custodia permanente en el acto donde ha sido el robo, el asalto, porque han sido como 5 delincuentes con todos armados, el patrullero se retira. Ahora, yo estoy aquí en Trujillo, me he personado a la empresa y me ha atendido el jefe de seguridad de la empresa y simplemente me dijo que es un tema policial, que ellos ya no pueden hacer nada. La gente en el bus ahorita está prácticamente reclamando que el bus retorne con dirección a la ciudad de Trujillo, porque los 2 choferes del bus en el cual viene mi esposa no tienen ninguna, no se han herido de gravedad, ni mucho menos. O sea, mi reclamo acá es un llamado a la policía de carreteras de esa jurisdicción, no sé, desconozco cuál será la jurisdicción, y la empresa Línea, por favor, que ordene a esos conductores avance con dirección a Chimbote mínimo, ¿no? Claro, que vaya hacia su destino original, ¿no? Su destino de inicio. Claro, porque hay gente que viene a trabajar. Mi esposa viene acá prácticamente a un chequeo médico que tenemos cita durante 3 meses, la cita es para mañana y pasa esto. Y encima los van a dejar a Huaraz. Correcto. Ella prácticamente está sin dinero. Hay mucha familia que se queda sin ningún centavo. ¿Qué van a hacer a Huaraz esa gente que tiene destino a Trujillo sin ningún centavo, amigo periodista? Don Jorge, muy amable, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Nosotros vamos a tratar también de comunicarnos con los de la empresa Línea, a ver qué explicación ellos también pueden dar con amigos de la policía de esa zona. Muchas gracias por reportar. Asalto entonces, robo a 2 ómnibus de la empresa Línea que se dirigían de Huaraz hacia Trujillo, esto en el norte. Bien, volvemos entonces a nuestra conversación con el general Barrantes. General, un oyente, 2 preguntas le hizo. Sí. La primera le respondí diciéndole que la demanda consideraba que el límite de la frontera marítima empezaba en el punto Concordia. No, claro, esa sí la respondió. A partir de la de este personaje que hay en la Marina. Ya, y el almirante Prat, el capitán del buque de guerra de la Marina chilena, fue hundido por Grau. Y murió el capitán y la tripulación fue rescatada. Y los restos mortales de este almirante Prat, capitán en ese entonces, fueron repatriados a Chile y la esposa le hace pues homenaje de agradecimiento, ¿no? Bueno, ese almirante que
perdió su buque y murió, a él le consagra.